Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si es la primera vez que me ven, muchísimo gusto. Mi nombre es... Dices tu nombre y aquí, en este rinconcito virtual, nos dedicamos a explorar el fascinante mundo del entretenimiento turco, las parejas más icónicas de la televisión y, por supuesto, todos los chismes jugosos detrás de las cámaras. Hoy preparé un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a aquellos de ustedes que son tan fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin como yo. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en la posibilidad de una escapada romántica secreta entre estos dos íconos. Vamos a analizar todas las pistas, las señales y, por supuesto, los rumores que han estado circulando en las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, quién sabe, tal vez incluso algunas sorpresas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es porque realmente quiero que formen parte de esta increíble comunidad. Al suscribirse activan la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, análisis y chismes de sus estrellas turcas favoritas. Además, al suscribirse me apoyan muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Así que, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscribirse ahora mismo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Porque sé que están ansiosos por saber todo sobre esta supuesta escapada romántica secreta de Hande y Kerem. Agárrense porque esto se pone bueno. Desde que terminaron su relación, los fans de Anker, como cariñosamente llamamos a Hande y Kerem, han mantenido la esperanza de una reconciliación. Y la verdad es que a pesar del tiempo que ha pasado, esa chispa de esperanza no se ha extinguido del todo. ¿Por qué? Porque hay ciertas señales, ciertos gestos y ciertas coincidencias que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, el amor entre ellos aún no ha muerto. Una de las primeras cosas que llamó mi atención fue el hecho de que, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial. No los hemos visto envueltos en escándalos, ni en declaraciones explosivas el uno del otro. Al contrario, han demostrado un respeto mutuo que para muchos, es una señal de que aún hay cariño y afecto. Esa madurez post-ruptura es rara en el mundo del espectáculo, donde las separaciones suelen ser públicas y a menudo, bastante desagradables. En este caso, el silencio y la compostura de Hande y Kerem hablan volúmenes. No es solo respeto profesional, parece ser algo más profundo. Quizás una promesa tácita de no dañar lo que una vez fue. Además, hay que tener en cuenta que su química en pantalla era innegable. Senkal Cup fue un fenómeno global, en gran parte gracias a la conexión palpable entre Hande y Kerem. Esa química no se crea de la noche a la mañana, y es muy probable que siga existiendo, incluso después de que la relación haya terminado. ¿Recuerdan esas miradas, esas sonrisas, esos momentos de complicidad? Hacían que se nos derritiera el corazón. Y no era solo actuación. Los que vimos la serie de cerca, los que analizamos cada microexpresión, sabemos que había algo más. Esa conexión trascendía el guión, era una energía vibrante que emanaba de ambos y que nos hacía creer en el amor verdadero. Ahora bien, ¿es lo que ha desatado los rumores de esta supuesta escapada romántica secreta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han publicado fotos en sus redes sociales que han generado muchísima especulación. Fotos en lugares paradisíacos con paisajes impresionantes que curiosamente se parecen mucho. La estrategia de no revelar la ubicación exacta es clásica para las celebridades que buscan privacidad, pero en este caso, esa misma ambigüedad ha alimentado aún más las llamas de la especulación. Los fans, como verdaderos detectives, han comparado hasta la textura de la arena en las fotos, analizando los matices del azul del mar y la forma de las nubes. Nada escapa a su ojo avizor. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado que estén juntos. De hecho, ni siquiera han mencionado el nombre del otro en sus publicaciones. Pero como buenos detectives del amor que somos, hemos empezado a juntar las piezas del rompecabezas. El silencio oficial, la falta de desmentido, es casi tan elocuente como una confirmación. En el mundo del espectáculo, quien calla otorga, al menos en lo que respecta a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans.
Por ejemplo, ambos publicaron fotos con vistas a un mar turquesa y cristalino. La arena blanca y fina, la vegetación exuberante en el fondo, todo apuntaba a un destino exótico y romántico. Algunos fans incluso se han dedicado a analizar la luz del sol en las fotos, la sombra de los árboles, la forma de las rocas, todo para tratar de identificar el lugar exacto y confirmar si realmente estaban juntos. Han utilizado herramientas de geolocalización, han consultado a expertos en botánica para identificar la flora local y han comparado las formaciones rocosas con imágenes de satélite. Es un despliegue de recursos digno de una agencia de inteligencia. Y lo más sorprendente es la pasión y el entusiasmo que ponen en ello. Para muchos fans, la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem es casi una misión personal. Otro detalle que no ha pasado desapercibido es el hecho de que ambos han estado relativamente inactivos en sus redes sociales durante algunos días. Normalmente tanto Hande como Kerem son muy activos y comparten contenido con regularidad. Sin embargo, durante este periodo, su actividad ha disminuido considerablemente, lo que ha hecho que muchos piensen que estaban ocupados disfrutando de su compañía en secreto. En la era de la hiperconexión, la ausencia de actividad en redes sociales es casi una declaración. Es como si hubieran decidido desconectarse del mundo y conectarse entre ellos. Un gesto que habla de la necesidad de intimidad y de un deseo de escapar del ruido mediático. Pero esperen, que hay más. Un famoso paparazzi turco, conocido por tener muy buenas fuentes, publicó un tuit bastante enigmático hace unos días. Decía algo así como: el amor está en el aire, y en un lugar muy paradisíaco. Estén atentos a mis próximas publicaciones. Por supuesto, esto desató una ola de especulaciones y la mayoría de los fans interpretaron este tuit como una confirmación indirecta de que Hande y Kerem estaban juntos en una escapada romántica. Este tipo de pistas indirectas son comunes en el mundo del espectáculo. Los paparazzi a menudo saben más de lo que pueden revelar directamente, por razones legales o por acuerdos con las celebridades. Pero siempre encuentran maneras de alimentar el interés del público, dejando caer insinuaciones que desatan la imaginación de los fans. Ahora, seamos honestos, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas contundentes de que Hande y Kerem estén juntos en este momento. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y señales que hemos estado viendo es demasiado grande como para ignorarla por completo. La acumulación de indicios, las pequeñas señales, el contexto general, todo apunta a la posibilidad de un reencuentro. Aunque no haya una foto que los muestre juntos, la atmósfera que se ha creado es innegable. Además, hay que considerar que ambos son personas muy reservadas con su vida privada. Es muy probable que si realmente están juntos, estén haciendo todo lo posible para mantenerlo en secreto y evitar la atención de los medios. Después de todo, su relación anterior fue muy pública y estuvo constantemente bajo el escrutinio de la prensa. Tal vez, esta vez, quieren hacer las cosas de manera diferente y disfrutar de su tiempo juntos en la intimidad. La sobreexposición mediática puede ser asfixiante, especialmente para una relación que está intentando renacer. La necesidad de proteger ese espacio íntimo es comprensible y respetable. También es importante recordar que ambos son personas muy inteligentes y saben cómo manejar su imagen pública. Si realmente quieren reconciliarse, es probable que lo hagan de manera discreta y gradual, para evitar generar demasiado revuelo y proteger su relación de las presiones externas. Una reconciliación pública y repentina podría ser contraproducente, atrayendo una atención no deseada y reviviendo viejas heridas. Un enfoque más lento y medido permitiría a ambos reconstruir su relación sin la presión del público. Pero, ¿qué significaría una reconciliación entre Hande y Kerem? Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Sería la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, las segundas oportunidades sí existen. La historia de amor de Hande y Kerem se ha convertido en un símbolo para muchos. Un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a pesar de las dificultades, vale la pena luchar por él. Además, sería un impulso enorme para sus carreras. Imaginen la atención mediática que generaría una reconciliación entre Hande y Kerem. Sería una noticia de alcance mundial. Las marcas querrían trabajar con ellos, las revistas querrían entrevistarlos y los proyectos cinematográficos y televisivos se pelearían por tenerlos en sus elencos. Desde el punto de vista del marketing, una reconciliación sería una mina de oro.
La atención mediática, el interés del público y la lealtad de los fans se traducirían en un aumento significativo de su valor de mercado. Sin embargo, también hay que ser realistas. Una reconciliación entre Hande y Kerem no sería fácil. Tendrían que superar muchos desafíos y obstáculos, tanto personales como profesionales. Tendrían que lidiar con la presión de los medios, las expectativas de los fans y, sobre todo, con sus propios miedos e inseguridades. La relación anterior terminó por razones que solo ellos conocen. Reconstruir la confianza, superar los resentimientos y adaptarse a los cambios en sus vidas individuales requeriría un esfuerzo considerable. Pero si realmente se aman, estoy segura de que podrían superar cualquier obstáculo. Después de todo, ya lo hicieron una vez. Y la verdad es que después de verlos juntos en Senkalkam, creo firmemente en su amor. Creo que son almas gemelas que están destinadas a estar juntas. La conexión que mostraron en pantalla era demasiado real para ser solo actuación. Había una profundidad, una intensidad, una autenticidad que no se puede fingir. Así que, ¿qué pasará finalmente? ¿Confirmarán Hande y Kerem su escapada romántica secreta? ¿Reconciliarán su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y analizando todas las pistas y señales que nos dejan. La incertidumbre es parte del encanto. La posibilidad de un final feliz mantiene viva la esperanza y alimenta la imaginación de los fans. Y hablando de pistas y señales, quiero compartir con ustedes una última teoría que me surgió hace poco. ¿Recuerdan que Hande ha estado trabajando en varios proyectos últimamente? Pues bien, hay rumores de que uno de esos proyectos la llevaría a trabajar en el extranjero, concretamente en Italia. Los rumores sobre nuevos proyectos son constantes en el mundo del espectáculo, pero en este caso, la información sobre la posible participación de Hande en un proyecto en Italia parece ser bastante sólida. Y, ¿adivinen qué? Kerem también ha estado insinuando que tiene planes de viajar a Europa en los próximos meses. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que ambos están planeando pasar tiempo juntos en Europa, lejos del escrutinio público y de las presiones de la industria del entretenimiento turca. La distancia física y la posibilidad de pasar desapercibidos en un entorno diferente podrían ser clave para reconstruir su relación sin presiones externas. Imaginen la escena: Hande y Kerem paseando por las calles de Roma, cenando en un restaurante con vistas al Coliseo, disfrutando de un helado en Florencia. Sería un sueño hecho realidad. La idea de verlos juntos disfrutando de la belleza y la cultura de Europa es un escenario romántico que entusiasma a los fans. Y por supuesto los fans de Anker estaríamos ahí siguiéndolos de cerca, analizando cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. Seríamos como detectives del amor, tratando de descubrir todos los detalles de su escapada romántica. La dedicación de los fans es admirable. Están dispuestos a invertir tiempo, energía y recursos para seguir la pista de sus ídolos y compartir sus descubrimientos con la comunidad. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida personal. A veces es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con necesidades, deseos y vulnerabilidades. Así que en lugar de presionarlos o acosarlos, debemos apoyarlos y desearles lo mejor. Si deciden reconciliarse, estaremos felices por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. El amor debe ser una elección libre y consciente. Forzar una reconciliación no beneficiaría a nadie. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte su corazón. Y si ese corazón los lleva de vuelta el uno al otro, entonces que así sea. El destino a veces tiene planes misteriosos. Quién sabe, tal vez Hande y Kerem estén destinados a estar juntos. En resumen, lo que hemos visto hoy es un análisis de las señales y rumores que apuntan a una posible escapada romántica secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos examinado sus publicaciones en redes sociales, los comentarios de los paparazzi y las especulaciones de los fans. Aunque no hay pruebas definitivas, la cantidad de coincidencias es intrigante. Hemos profundizado en la psicología de la especulación, en el papel de los medios y en el impacto que tiene esta posible reconciliación en la comunidad de fans. Hemos hablado de la importancia de su química en pantalla, del respeto mutuo que se tienen a pesar de la ruptura,
y del impacto que tendría una posible reconciliación en sus carreras y en sus vidas personales. Hemos analizado las implicaciones profesionales y personales de un reencuentro, considerando los desafíos y las oportunidades que se presentarían. También hemos recordado la necesidad de respetar su privacidad y de apoyarlos en cualquier decisión que tomen. Al final, lo más importante es que sean felices y que sigan sus corazones. Hemos enfatizado la importancia de la empatía y el respeto hacia las decisiones personales de las celebridades. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de especulaciones y chismes jugosos. Realmente me divertí mucho investigando y analizando todas estas pistas. Ha sido un viaje emocionante lleno de teorías, análisis y, sobre todo, mucha pasión por Ranker. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les entretenga. Vuestra participación y vuestros comentarios son el motor que impulsa este canal. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están realmente juntos en una escapada romántica secreta? ¿O creen que todo esto son solo rumores infundados? Me encantaría saber sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y conocer sus puntos de vista. Compartan sus teorías, sus análisis y sus esperanzas. Hagamos de este espacio un lugar de debate y de intercambio de ideas. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Pero no se pongan tristes. Porque la diversión no tiene por qué terminar aquí. Antes de irse, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Andy y Kerem, y por supuesto suscribirse al canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción es un pequeño gesto que me ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas. Al darle like, compartir y suscribirse me ayudan muchísimo a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Además, al suscribirse activan la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, análisis y chismes de sus estrellas turcas favoritas. La campanita es clave para estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Así que, ¿qué esperan? Hagan clic en esos botones ahora mismo. Les prometo que no se arrepentirán. Únanse a esta comunidad de amantes del entretenimiento turco y compartamos nuestra pasión por Ranker y por todas nuestras estrellas favoritas. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan viva la esperanza.